coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Podemos tomar asiento. Queremos agradecer esta tarde la presencia de nuestras autoridades universitarias, de docentes, no docentes, graduadas, graduados, estudiantes y de toda la comunidad UNDAB que nos acompaña. Agradecer especialmente a las y los estudiantes de séptimo año de nuestra Escuela Secundaria Técnica UNDAB junto a sus docentes, que también amerita un fuerte aplauso porque en breve también los vamos a tener en estas aulas. Tarde de celebración, tarde de festejo, tarde de agradecimiento también. Queremos brindar nuestro reconocimiento a nuestro secretario de Bienestar Universitario, especialista Ignacio Garaño, y a toda la secretaría, también al equipo de vinculación turística del Departamento de Ambiente y Turismo y al equipo de la sede Piñeiro por el trabajo realizado para esta jornada. Para continuar, vamos a compartir a continuación. Sí, claro, por supuesto que sí. Dijimos que iba a ser una tarde con muchos agradecimientos y muchos aplausos. Queremos ahora sí compartir una breve pieza audiovisual. No sé si necesitamos pedirle a los compañeros, compañeras que bajen un poquito la música, la luz. Ahí estamos. Soy Morena Salto, estudiante de la carrera de Hola, Guía soy Universitaria Morena en Turismo. Salto, estudiante de la Estamos carrera de Guía Universitaria en Turismo. Estamos en el barrio de Piñeiro, en la esquina de la Universidad Nacional de Avellaneda. Avellaneda, el municipio de Avellaneda tiene mucha historia ligada al trabajo y Piñeiro es un barrio donde se respiraba el trabajo. El paisaje en sí de Piñeiro es de industrias y se dio esa característica de ser un barrio obrero donde las personas habitaban y tenían como su fuente de trabajo y además el lugar donde sociabilizar. Desde que la universidad, antes de ser universidad, era un lavadero de lana, era un eje estructurador del barrio donde muchas de las personas que vivían en el barrio trabajaban ahí. En el caso de la UNDAB, pudo refuncionalizarse y en ese lugar donde antes se producían bienes, hoy se produce conocimiento y es habitado por estudiantes y devolvió un poquito el ritmo de vida que tenía este barrio. Tenemos una compañera, sí, que nació enfrente de la universidad, en una de las casas justo enfrente de la puerta, y que siempre cuenta el orgullo por el barrio, cómo era el barrio antes, cómo se transformó desde la desindustrialización que sufrió el barrio, y después con la llegada de la universidad y el movimiento que esto genera en el barrio. Yo vivo muy cerquita y por el ambiente, básicamente por el ambiente. Y me encanta como el ambiente que hay, me encanta primero que sea pública, que sea del Estado, eso me encanta. Y también porque tiene un enfoque social. Muchas otras universidades tienen un enfoque económico y a mí la verdad que me interesaba más esto de la práctica social. Elegí poder estar en lo público, porque sé que en lo público voy a ser una persona, no voy a ser un recurso económico, sino que voy a aprender desde el amor del humano. El ambiente es lindo, es bueno, es como dije antes, de pertenencia. Acá te sentís parte de todo. El trato entre nosotros es muy compañero. Nosotros cuando nos llamamos por compañero. Cuando empecé a cursar, como que estaba bastante perdida y me gustó mucho haber podido
como aportar mi granito de arena, ayudar a otros ingresantes, por ejemplo, con el proyecto de Conociéndonos, para que conozcan la sede y para que sientan que este lugar les pertenece, viendo ya 3, 4 años de ingresantes diferentes y la cantidad de chicos que empiezan todos los años, a los que me encanta decirles que ojalá que ellos se sientan, aunque sea un poquitito, igual que me siento yo, abrazada por la universidad, cómoda, contenta por venir, rodeada de gente que siento que me quiere. Yo vengo de un colegio súper chiquito, que era todo muy familiar, y siento que un poco la UNDAB es eso. Está bueno esto de poder relacionarse más cerca con los docentes. Te acerca muchísimo a no solo el profesor, sino a lo que se dedica, y los profesores también no solo te enseñan de las materias, te enseñan de la vida, porque se hacen estos vínculos que son muy fuertes y la verdad que yo con esta idea no pienso irme de la universidad, pienso seguir buscando cosas para quedarme. Mal, ya ahora que no falta tanto, me da hasta como pena pensar en que me queda 1 año y pico o 1 año para el título intermedio y que no me queda tanto acá adentro, así que voy a buscar alguna otra carrera para seguir después porque no me quiero ir de UNDAB. La verdad que yo le tengo muchísimo cariño y creo realmente que es mi segunda casa, que como muchos paso más tiempo acá que en mi casa y que generé como lazos y vínculos que no pensé que iba a generar y que hoy en día no me podría imaginar mi vida sin la UNDAB. Soy Jacqueline y la UNDAB es mi universidad. Soy Elizabeth y la UNDAB es mi universidad. Soy Daniel Escano y la UNDAB es mi universidad. Soy Lucas Núñez y esta es mi universidad. Sí, me emociono porque realmente es mi lugar de pertenencia. No me van a llorar. Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni, para la conferencia a 15 años de la fundación de la UNDAB, Historia y Logros y Desafíos. Bueno, buenas tardes. Tengo un montón de papeles, no sé por dónde voy a empezar, pero bueno, vamos a ir tratando de desgranar un poco parte de la historia, parte de este presente y los desafíos que tenemos de aquí en adelante. Yo primero quiero agradecer muy de corazón a toda la comunidad UNDAB, a todos los que hicieron posible toda esta celebración esta semana. Hemos hecho actividades en cada departamento, en cada carrera, en cada uno de los espacios, a todos los vecinos que nos acompañaron, que vinieron a ver de qué se trata la universidad. No es solamente lo que nosotros digamos, no solamente lo que puedan leer en los diarios o ver en los canales de televisión, sino que ustedes los puedan ver por sí mismos. La universidad tiene una primera función trascendente, que es generar pensamiento crítico. Eso no quiere decir que tengamos que criticar a otros, quiere decir pensar críticamente, pensar por nosotros mismos y no repetir lo que otros nos dicen para que lo llevemos adelante. Y eso se enseña en cada una de las carreras. 15 años son muchos por ahí para nosotros, pero nada en una organización, ¿no? La universidad como tal nace allá por el siglo X. En Occidente, como nosotros vemos el mundo de Occidente,
es cierto que antes que la primera universidad de Occidente, que fue la de Bolonia en el siglo X, nació la de Marruecos. Eso dicen, ¿no? Y es irrefutable, porque claramente no hay tantos testimonios. Y veníamos de una época donde las cosas se tallaban en piedra. Entonces, cuando apareció el papel, todos decían, pero eso es peligroso porque el papel se puede quemar y los libros no van a sobrevivir. Los libros sobrevivieron y ahora aparecen las nubes y aparece la inteligencia artificial y va a sobrevivir todo lo que vivimos antiguamente. No va a cambiar nada de eso. Lo claro es que la primera función de la universidad era enseñar. Y quienes aprendían eran nada más que las monarquías en aquel momento y el clero. Ninguno más tenía acceso a la educación. Ni hablemos de las mujeres. Ningún tipo de acceso a la educación, ni siquiera a la educación básica. O sea que los primeros 5 siglos de la universidad fueron la enseñanza y transmitir el conocimiento acumulado hasta ese momento. Recién en el siglo XV aparece la segunda función de la universidad, que es la función de extensión universitaria. Y aparece en el mundo anglosajón, en Inglaterra. Básicamente, ¿qué quería decir extensión universitaria? Dar clases para aquellos que no tenían acceso, que eran los reyes, la alta aristocracia. ¿Y quiénes podían llegar? Bueno, lo que hoy llamaríamos alta burguesía, ni más ni menos que eso. No todos podían acceder todavía a la educación. Una de nuestras investigaciones, la de Trainini, cuando plantea el conocimiento del corazón, para los enfermeros sobre todo, ellos lo ven efectivamente, todo el conocimiento del corazón se desarrolló hasta ese siglo, XV, XVI. Recién ahora se puso en cuestión la patología y la morfología del funcionamiento del corazón. Y eso lo hizo un investigador argentino, Jorge Trainini, que pertenece a esta universidad. Para empezar a tener hitos, Jorge Trainini toma la continuidad de un investigador de Valencia. Como ustedes saben, Dios atiende siempre en las capitales de los países. En ese caso atiende en Madrid, no en Valencia. Bueno, pero un valenciano empezó a dibujar y a pensar cómo podía ser ese funcionamiento del corazón. Lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. Ustedes habrán estudiado en el colegio que tiene 2 movimientos, sístole y diástole. Bueno, Jorge descubrió que hay un tercero que es una torsión. Y gracias a ese movimiento se pueden resolver muchos problemas del corazón que no tenían solución y que seguramente se va a poder avanzar mucho más en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, donde se aplica electricidad cuando hay un paro cardíaco, con donde se colocan bien los stents, etcétera, etcétera. No me voy a poder dar una clase de medicina porque me matan los enfermeros acá. Recién en el siglo XVIII-XIX aparece la tercera misión sustantiva de la universidad, que es la investigación con la Universidad Alemana, con Humboldt. O sea que fíjense en los años que pasaron desde la creación de la primera universidad, el concepto de extensión y el concepto de investigación. O sea que hay una enorme historia en este sentido. Y en Argentina, la primera universidad se crea en 1613, y es la Universidad Nacional de Córdoba, y la crean los jesuitas. No es casual que la hayan creado los jesuitas, y no es casual que hayamos tenido un papa argentino jesuita, porque tenían la cuestión del conocimiento bien incorporado y lo de la inclusión bien incorporado desde aquel entonces, más allá de las masacres que se hicieron durante la colonización española en América Latina, y de la cual también Francisco dio cuenta. En 1613, fíjense, en primera universidad argentina. Pasaron poco más de 2 siglos, recién en 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires. Y recién, para fin del siglo XIX, se crea la tercera universidad, que había sido primero universidad provincial, y es la Universidad Nacional de La Plata. O sea que empezamos el siglo XX con 3 universidades y aparece un hito en la educación
Argentina, que es la reforma del 18, y después recién de ese hito aparece la cuarta universidad, que es la del litoral. No voy a tampoco hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver más con la historia de las universidades públicas, pero sí para que aquellos que no sepan, que vienen de otros ámbitos, puedan entender la lógica de estas universidades. ¿O por qué lo de la universidad pública? Fíjense en que en mitad del siglo XX hay 7 universidades en Argentina. 7. Y lo más revolucionario en aquel momento fue la Universidad Obrera Nacional, creada en el año 1949, ¿no? Creada por Perón en el año 49, que la cerraron. Cuando vino el golpe militar en el año 55, más allá de los desastres que hicieron, uno de los principales fue que cerró la Universidad Obrera Nacional. ¿Por qué la cerró? Porque había sido creada durante el peronismo y permitía que los trabajadores, los hijos de los trabajadores, pudieran estudiar. Y se incrementó la matrícula de una manera extraordinaria en aquel momento. Recién en el año 57 aparecen las universidades privadas. En la década del 60 aparece otro grupo de universidades en distintas provincias. Bueno, está el Plan Tacchini, es discutido el Plan Tacchini, pero no lo vamos a discutir acá. Pero aparece, fíjense, la primera universidad del conurbano se crea en el año 73, es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. De 1613 a 1973 pasaron algunos años y recién tuvimos la primera universidad del conurbano y después de eso se crea la Universidad de Luján por allí y la dictadura militar cierra la Universidad Nacional de Luján. Fue una de las pocas universidades cerrada automáticamente por la dictadura del 76. Más allá de todos los desastres que hicieron, pasó eso. Posteriormente, en la década de los 90 aparecen un grupo de universidades en el conurbano, algunas vecinas, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Lanús, que en realidad nació con un concepto de tratar de equilibrar a la Universidad de Buenos Aires, esa es la verdad, o sea, tratar de equilibrar un poco el peso que tenía la Universidad de Buenos Aires, que sigue siendo la universidad más voluminosa, más grande de la Argentina. Y yo creo que al margen de todo lo que se pensó en ese momento, estas universidades todas tienen una identidad propia. Cada una de las universidades del conurbano tiene una identidad propia. Y recién, a pesar de todo lo que conté hasta ahora, no teníamos universidades en todas las provincias argentinas. Recién en el 2009, con la creación de la Universidad de Tierra del Fuego, Argentina tuvo al menos una universidad en cada provincia. Y en el mismo decreto nace la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? En noviembre de 2019. En el 2020, muy rápidamente, se sale en el boletín oficial y nuestra fecha de inauguración es el 18 de junio del 2010, porque allí se hace el primer acto administrativo. La presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el decreto de puesta en marcha de la universidad. Tengo montones de datos, pero no sé si los voy a dar, los voy a aburrir. Sí me parece que hay que contar un poco la historia y el contexto donde estamos. Así que nosotros nacimos en ese momento. Nacimos en un contexto de un país que apostaba a la educación, claramente, y a la ciencia y a la tecnología. Había creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología, había inversión en educación, había inversión en ciencia y tecnología. En ese marco se crea la Universidad Nacional de Avellaneda. Y nacemos con 840 estudiantes. Se inscribieron 1.300 aproximadamente, pero 840 efectivamente empezaron a cursar. Yo recuerdo en aquellos inicios, nosotros trabajamos en la elaboración con un grupo de gente que todavía continuamos, muchos de ellas y de ellos, aquí, donde escribimos todo el proyecto institucional, donde se
se trabajó mucho, día y noche, y aparte no nos habían nombrado. Nosotros tuvimos 6 meses trabajando absolutamente ad honorem, simplemente para entregar el proyecto institucional, que fue aprobado por la CONIAU, y empezamos la normalización en el año 2011. Empezamos con 840 estudiantes, con 8 carreras, 4 tecnicaturas, 4 licenciaturas, y inauguramos las clases en marzo del 2011. Aquí yo debo hacer algunos agradecimientos. Primero, todos los proyectos de universidades fueron impulsados desde las intendencias municipales. Esto comenzó en el año 94 y se aprobó en el 2009. O sea, pasaron muchos años de eso. El intendente era Baldomero Cacho Álvarez. Él impulsó el proyecto de creación, pero recién se aprobó en el 2009. O sea, pasó mucha agua bajo el puente. Entonces todos dicen, bueno, sí, había 2 grupos trabajando. Estaba el grupo de Hugo Caruso y el grupo de Walter Romero, donde algunos de nosotros estábamos trabajando ahí. Y en esos grupos nosotros los integramos a todos cuando iniciamos acá, y fue la decisión política del gobierno de entonces la que hizo posible que se creara la universidad. Por eso digo, la creación nosotros tenemos que ser muy agradecidos. Yo tenía un tío que me decía que en la vida hay que ser agradecido. Entonces me venían a ofrecer cuando empezamos con las clases, y había alguna universidad hermana que le daba honoris causa a cualquiera que andaba por la puerta, y yo decía, no le vamos a dar un honoris causa a nadie, sino a quien realmente tenga un vínculo fuerte con la universidad. Los mismos que los espacios, cuando ven los espacios y los nombres de esta universidad, están todos vinculados a la gente que la construyó. Absolutamente todos. Entonces, en el año 2016 recién dimos el primer honoris causa y se lo dimos a Cristina, porque había sido creado en ese momento. No fue una decisión partidaria, no fue una decisión política, porque era el peor momento, cuando más la estaban hostigando, y nosotros consideramos que en la vida hay que ser agradecidos y que teníamos que trabajar en esa instancia. El segundo honoris causa se lo dimos a Hugo Antonio Caruso, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar porque tiene un problema familiar, pero que Hugo fue el primero que motorizó esto y trabajó con esto. El proyecto que Hugo presentó no tiene nada que ver con lo que hicimos, eso también lo tengo que decir, pero él motorizó el proyecto de la universidad. Es más, me acuerdo que me llamaron del ministerio y me dijeron, ¿el proyecto no será aquel? No, le dije, quédense tranquilo. Pero bueno, así fue como iniciamos esto. El tercer honoris causa nuestro tiene que ver con un pañuelo que ustedes vieron en el patio y uno que tenemos en la sede de Arenales. Y aunque parezca mentira, una de las grandes luchadoras de la Argentina, la primera madre de Plaza de Mayo nació en Avellaneda, Azucena Villaflor, pero quien impulsó esto, que fue Eve de Bonafini, nunca ninguna universidad argentina le había dado un honoris causa. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo, los únicos en hacerlo, y lo hicimos convencido porque tuvo la virtud, ustedes se acuerdan cuando Macri quería borrar toda huella de derechos humanos, hizo de nuevo la Plaza de Mayo. Y ella habló con los albañiles y logró recuperar algunas baldosas. Y esas baldosas, una de esas baldosas, en un concurso que hicimos con los chicos aquí, como se hacen las cosas aquí en esta universidad, se decidió ponerla en el edificio de Arenales. Y ese pañuelo que está afuera, hecha por venecitas, que apareció en todos lados después de acá, lo hizo un estudiante de la UNDAP. También, eso es un orgullo nuestro para tenerlo en cuenta. El cuarto honoris causa, son los cuatro primeros, se lo dimos a Estela de Carlotto. También, sumamente merecido. De hecho, nuestros chicos de periodismo llevaron adelante la prensa de las abuelas durante mucho tiempo. Bueno, gente muy querida, Teatro por la Identidad, muy vinculado a no docentes, estudiantes,
trataré de evitar nombres porque me voy a comer siempre a alguien, pero mucha gente que colaboró con la prensa de abuelas, y bueno, también lo hicimos en los dos casos con pandemia. El quinto se lo dimos a un rector, y se lo dimos a un rector radical. Esto para que no digan que hacemos cuestiones partidarias, pero que yo tengo que contar lo que pasó también, porque con los años uno tiene honestidad brutal, como contaba. Cuando empezamos, algunos compañeros, rectores, no me recibían hasta que no me nombraban. Uno de los primeros en recibirme fue Fernando Tauber, el rector de la Universidad de La Plata. Y él me ayudó un montón a poder, él y Gustavo Lugones, el rector de Quilmes de aquel entonces. Y ellos dos me ayudaron muchísimo para poder pensar la universidad. Yo tenía un amigo que falleció y que también siempre lo llevamos en el corazón, Juan Domingo Perón se llama. Es una casualidad, pero se llama así, se llamaba así. Y Juan un día vino y me dice, ¿cómo se hace una universidad? Y qué sé yo, Juan, no sé, ya la vamos a hacer. Y bueno, y la idea era que había que preguntarle a otros cómo era una universidad, cómo se llevaba adelante. Y bueno, y Fernando fue muy generoso y me puso a disposición todo lo que él sabía para llevarlo adelante. Así que ese fue el quinto honoris causa. Y ahí nos quedamos. Y siempre quedamos, incluso por estatuto, que los honoris causas tienen que estar vinculados a gente que haya trabajado con la universidad. Y no solamente eso, sino que la Universidad de La Plata hace un trabajo en alimentos, en deshidratación para nuestros chicos que estudian alimentos, que por ejemplo en la Antártida los alimentos que llegan los fabrica la Universidad Nacional de La Plata y que permitiría resolver de verdad muchos problemas vigentes y nos dieron todo el know-how, toda la ingeniería para poder desarrollarlos nosotros mismos. Eso es generosidad, porque no se lo guardaron para ellos mismos y hacer algo comercial, sino que lo pusieron al servicio de otros y nosotros allí vamos a estar. Así que siempre mi agradecimiento a Fernando, que no es tan conocidos como el resto, pero ese es el motivo y es el fundamento por el cual le dimos el honoris causa. La universidad tuvo un crecimiento vertiginoso. Hoy hablábamos en la radio nació junto con la universidad en un bar, porque no teníamos ni oficina. Después alquilamos unas oficinas, después tuvimos la sede de España. En la sede de España me acuerdo que el domingo estábamos terminando la obra y todos los funcionarios estábamos baldeando los pisos, acarreando bancos, y todos nos acordamos, eso nos dio una mística enorme, porque no esperábamos que otros lo hicieran, lo hicimos nosotros mismos, y aparte estábamos asustadísimos, no sabíamos si iba a venir alguien al otro día, y bueno, y ahí empezamos las clases. Después se inició formalmente el ciclo lectivo, y se inauguraron los distintos edificios, se inauguró este edificio aquí también. En el año, posteriormente, 2012, 2013 inauguramos acá, después se sumó 12 de octubre para las carreras de arte, se sumaron el edificio de Arenales entre Belgrano y Bransen, donde está toda la gente de investigación y también en carreras de gestión y de artes audiovisuales, y posteriormente la escuela, que la escuela tiene... tenemos un cariño muy especial por la escuela. La escuela empezó en la Isla Maciel, un convenio tripartito, una de las partes no cumplió y la escuela se tuvo que trasladar a Villa Azul, con lo cual perdimos todos los estudiantes de Isla Maciel y fue muy complejo todo el inicio de la escuela. Y en la escuela se forman maestros mayores de obras y técnicos en tecnología de los alimentos, para hacerlo más sencillo, porque tiene un nombre más largo. Y yo soy muy, muy orgulloso de la escuela. Un dato para que tengamos en claro. El año pasado se hacen, ustedes saben, los 6 años de las escuelas secundarias, la provincia de Buenos Aires debe tener 4.000, 4.500 escuelas, más o menos. Se hacen las pruebas. Bueno, en matemática estuvimos entre las 10 primeras escuelas del programa del Plan Aprender. Estos chicos que están ahí, el presidente del centro de estudiantes, el vicepresidente, todos esos chicos que están ahí, hoy tienen una radio, hoy tienen un taller
ellos mismos diseñan las instalaciones. Esa escuela es del barrio, es de los pibes, de los docentes, es de todos. Como estos edificios son de todos, son del propio barrio. Cuando nosotros licitamos en la vez anterior el banco, le pedimos como condición, vieron que algunos piden algún porcentaje para algo, nosotros pedimos los cajeros para la población, para que pudieran venir acá y no tuvieran que ir caminando hasta Alsina o hasta Galicia, porque no hay un solo cajero en toda esta zona. Y lo hicimos pensando en los vecinos, no solamente en nuestra propia comunidad. Así que cada una de las cosas que vamos haciendo tienen que ver con esta mirada de la comunidad. Hoy tenemos, digamos, esto es parte de la historia, de las cosas que nos fueron pasando. Hemos perdido a queridos amigas y amigos en el camino. Por eso decía, nosotros tenemos un aula que se llama Raúl Giandana. Raúl fue uno de los que más laburó al principio y fue de todo, porque hacía de todo, todos hacíamos de todo. Luis Fogliasa, otro gran compañero que hizo de todo, fue el que escribió todos los primeros papeles. Mucha gente que hemos perdido en el camino, docentes, en la pandemia perdimos docentes, y nacimos con 4 departamentos, después un departamento transversal. Hoy nos acordábamos, venían las carreras que llegaban y a veces no sabíamos dónde ponerla, teníamos que hacer unos inventos rarísimos. No sé, teníamos producción y trabajo, entonces vino economía y estaban las ingenierías, y economía no tenía nada que ver, la pusimos ahí, diseño estaba con eso. Teníamos ambiente, turismo y vino arquitectura, y lo pusimos ahí. Nuestro primer decano de arquitectura y ambiente fue Ricardo Serra, que no tiene nada que ver con arquitectura, pero así fueron las cosas. ¿Qué va a hacer? Dentro de todo nos salió bastante bien. Y abogacía, yo siempre cuento, ayer lo contaba, la carrera de abogacía tiene una característica muy particular, porque me acuerdo que en aquel momento el viceministro de Justicia era Julián Álvarez, ¿no? Hoy lo conocemos porque es intendente de Lanús, pero en aquel momento era viceministro de Justicia. Entonces me llamó un día para decirme, tenemos que hacer abogacía. Antes de eso había hablado con Ana Jaramillo y le había dicho que no. Y yo le digo, yo lo hablé con Alberto Sileoni, que era el ministro de Educación. Me dijo, ni loco, me dijo Alberto, ni loco vamos a hacer derecho, olvidaste, me dijo. Bueno, le digo, Julián, me dijo esto. A las 2 semanas me llamó Alberto Sileoni, me llamó la presidenta, vamos a hacer abogacía, me dijo. Así que ahí tenemos la carrera de abogacía también, que hoy está superando los 100 graduadas y graduados. Con lo cual, cada carrera tiene su propia historia y su propia particularidad. Ni hablar de tantas otras que se fueron sumando, y los posgrados, estamos dando títulos de posgrado permanentemente. La cantidad de graduados ya está llegando a los 3.500 graduados, creo que estamos llegando en realidad a los 4.000, hoy me diste el dato, ¿no? Cerca de los 4.000 graduados en este momento. Yo acá tengo todas las curvas, pero me acordé de la pandemia y cuando ponían los gráficos dije, no lo voy a hacer, lo voy a contar y nada más. Pero estamos llegando a los 4.000 graduados. Estaba viendo la curva de ingreso de inscripciones y la curva es así, es enorme, cómo fue creciendo las inscripciones de estudiantes. Tenemos 24 nodos a lo largo y ancho del país, en 12 provincias en educación a distancia. Ayer hicimos una celebración acá con Marcela en educación a distancia, el compromiso que tiene la gente de los distintos lugares, rincones del país, que son nodos de nuestra universidad, les puedo asegurar que es impresionante. Y voy a contar también algunas cosas, porque nosotros uno de los primeros nodos fue en Corrientes, el municipio de Corrientes. Esto para que entendamos que la educación es una política pública, no es de un partido, no es de un sector o de un gobierno. Entonces nosotros firmamos un convenio con el municipio de Corrientes, creo que era Ríos, de Goya y de Corrientes, pero me acuerdo el de Corrientes específicamente porque viene la elección al otro año
y pierde, ¿no? el intendente, y gana, creo que era un intendente del PRO. Lo primero que hizo fue romper el convenio. Y los que quedaron sueltos fueron los estudiantes, no me perjudicaba a mí ni a la UNDAL, lo que perjudicaba a los estudiantes. Tuvimos que acordar con una institución para poder continuar con eso. O sea que independiente, nosotros no firmamos convenio porque nos caen simpáticos o nos resultan más afines. Firmamos convenio con todos aquellos que quieran llevarnos adelante. No nos importa si son peronistas, radicales, del PRO. No nos importa porque lo que nosotros defendemos es la educación pública. Y la educación pública es para todas y para todos, no es para algunos. Lo cuento como ejemplo porque uno empieza a escuchar un montón de cosas y no es así. A nadie se le pide que cuando se inscriba muestre a dónde está afiliado, si está afiliado. Y es más, yo respeto a los militantes donde militen. O sea, siempre respeté porque creo que la universidad es aquella que se hace preguntas para investigar, para enseñar, para aprender, para dialogar saberes con el otro. Pero las respuestas las da la política, yo sigo creyendo en la política y las respuestas las tiene que dar la política, pero nosotros tenemos que darle elementos, tenemos que trabajar para eso. Y esto implica poder pensar lo que viene. Así que hoy estamos en un momento donde lo discutíamos en el gabinete, la posibilidad de celebrar o no, y nosotros creíamos que sí, que tenemos que celebrarlo. Son 15 años con mucho esfuerzo, donde mucha gente le puso el alma, cariño, corazón. Tenemos las primeras organizaciones. Nosotros tuvimos la primera federación de estudiantes del Bicentenario, se hizo aquí, con los distintos centros, que pudimos ponerlo de acuerdo incluso, y que tengamos la primera federación. La primera asociación civil de graduadas y graduados también se hizo aquí, del Bicentenario. Tenemos organizaciones como los no docentes, como Aduna y como Anduna, que funcionan desde el primer momento. Yo siempre digo algo, lo decía ayer cuando poníamos una placa en la sala de profesores, el Papa Francisco nos enseñó mucho. Entre otras cosas nos enseñó que la unidad es superior al conflicto y nos enseñó que el tiempo es superior al espacio. Y a su vez, Perón nos enseñó que la organización vence al tiempo. Con lo cual, si nosotros tenemos organizaciones que son sólidas, claramente esto va a funcionar. Y esto tiene futuro, porque si no, no hay futuro, si no depende de una persona. Yo siempre desconfío cuando toda la gestión pasa por una sola persona o todo lo que pasa por ahí pasa por una sola persona. O sea, tiene que ser colectivo, pero en serio, no en lo discursivo, en serio. Y creo que nosotros hemos logrado un colectivo y organizaciones que nos superan. Por supuesto hay liderazgos, las cosas solas no se hacen, pero esos liderazgos tienen que estar al servicio de lo colectivo. Y hoy estamos en un momento de enorme incertidumbre. El mundo está en un momento de incertidumbre. Los argentinos tenemos la tendencia a pensar a veces que somos los mejores del mundo, a veces los peores, como cantaba la Versuit, ¿no? O somos los mejores, somos los peores, pero no. Estamos igual que en otros lados y estamos en un momento de incertidumbre y, como decía bien el Papa, en un fin de era. O sea, lo que viene no va a ser lo mismo que vivimos hasta ahora. Toda la historia de los 15 años, el que lo quiera repetir se va a equivocar. Porque ya está, ya pasó eso, ya lo hicimos. Las carreras están, los departamentos están. Reordenamos los departamentos con lo que yo les contaba y creo que quedaron bien. Hoy tenemos decanas y decanos, tenemos paridad de género, tenemos una cantidad de acciones con la memoria, con el respeto al otro, con un desarrollo cultural, científico realmente muy importante. Nosotros fuimos, entre otras cosas, los primeros en tener créditos académicos acá. Hoy todo el sistema universitario argentino está discutiendo créditos académicos. Cuando lo presentamos en el 2011, en la CONIAU casi me matan, me dice, ¿con qué es esto? Y la realidad es que nadie tenía eso. Lo tenemos hoy, 15 años después. Hoy el sistema está estudiando eso y le está costando llevarlo adelante. Nosotros tenemos curricularizada la extensión universitaria, eso no existía hace 15 años atrás. La tenemos y hoy todos nos llaman para que expliquemos cómo hicimos.
Esto implica que no hay que hablar solamente de compromiso social, hay que vivirlo, hay que comprenderlo y vivirlo, y eso se vive en el aula y fuera del aula, en el territorio. Y el territorio no es un término vacío, es parte de nuestra idiosincrasia. Hoy tenemos una internacionalización inclusiva. Tenemos chicos en este momento que vienen de Italia, de México, de Colombia, de distintos lugares. Yo estaba hablando con un chico de Haití, afuera, que está estudiando economía. Me habló muy bien de la carrera. Y tenemos la posibilidad de hacer intercambio. En esta universidad se dan clases para México, para Costa Rica, para Bogotá, para España, y de esos países se dan clases para acá. Y hay esa posibilidad, y hay diálogos y clases sincrónicas y clases asincrónicas, y todo eso se hace con mucha naturalidad acá. Cuando la internacionalización sabíamos que era alrededor de un área, y se enteraban los que se enteraban y eran los que podían hacer algo, el resto nada. Tenemos una investigación absolutamente pertinente, más de 90 proyectos tenemos de investigación, ¿no? Más de 90 proyectos. Tenemos casi 200 libros editados entre papel y digitales. Y no hay plata, y lo hacemos igual. Zeta es un mago en esas cosas, no sé cómo hace, pero hay algunos libros que hemos editado que nos costó, el de Taplín nos costó 8 meses de discusión por los derechos. Y pudimos sacarlo en papel y poder publicarlo. Y en este momento estamos en un proyecto lindísimo, ¿lo puedo contar? Imagen Day es un libro de fotografías que vinculan lo religioso con los pueblos indígenas. O sea, el tema de cómo abordar la fe. Yo creo que a partir de Francisco, yo que era un católico no creyente, pasé a creer, y con este libro creo que se van a sorprender. Primero por la calidad de las imágenes y segundo por lo que representa, por la reflexión que genera el pensar los distintos lenguajes y ver que no estamos tan lejos unos de otros, que no es uno u otro. Así que hoy esta es la situación. Creo que nosotros, desde el punto de vista académico, estamos muy bien. Los números relativamente estamos bien, tenemos alrededor de 1.300 cargos docentes y tenemos una relación estudiantes-docentes más o menos promedio, por debajo del promedio del sistema universitario argentino. Si le preguntan al gobierno, por ahí les va a decir que está mal, pero en realidad estamos bastante bien. Tenemos alrededor de 325, exactamente, 325 no docentes, y creo que los indicadores y todas las posibilidades y lo que hemos desarrollado en este tiempo está bien. Estamos haciendo programas de radio que salen en México, en Centroamérica, programas de YouTube, de televisión que están saliendo en otros lugares también. En fin, hay infinidad de cosas. Hoy yo hacía una recorrida, todas las paredes están intervenidas por un programa que se llama Derek Museo, donde Hugo Aramburu va, todas las paredes la utiliza para poder mostrar arte y que todos podamos entender y comprender eso, y son realmente muy buenas las muestras en los distintos edificios, y seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas que tengo escritas acá y que como soy cabeza dura no las leo, pero tienen que ver con eso. Pero bueno, esta es la realidad de cómo estamos en la universidad hasta hoy. Ahora, ¿estamos bien? No, no estamos bien. No estamos bien porque yo les voy a dar un dato nada más, este sí lo voy a leer para no equivocarme. ¿Saben cuánto gana un JTP simple? O sea, un JTP ya no es ayudante, tuvo que hacer un trayecto. 231.144 pesos. ¿A ustedes les parece que un docente universitario puede tener ese salario? Si quieren les cuento de los no docentes también. Le dieron una suma fija, 6.250 pesos. La suma fija para los exclusivos y los adjuntos y los semis exclusivos, que no son tanto, es de 25.000 pesos. Cualquiera de ustedes que vaya a cenar, va a saber que un plato, en el Cañón, no vamos a ir muy lejos, en el Cañón 25.000 pesos, ¿no? Más o menos, por persona. La categoría 7, no docente, 593.461 pesos. ¿A usted le parece que con esto puede llegar a fin de mes? No hay manera, entonces no estamos bien. Tenemos que
seguir trabajando para encontrar salidas para que los salarios docentes sean lo que corresponden, los salarios no docentes sean lo que corresponden, para que los chicos tengan becas, las becas se han congelado. ¿Saben cuánto es la beca de un chico que estudia? 30.000 pesos. ¿Cuánto sale un boleto? O sea, no hay manera. No hay recursos para infraestructura. Entonces, claramente tenemos dificultades a resolver. La inversión en ciencia y tecnología es la más baja desde la democracia para acá. Es aproximadamente del 0,16%. Y eso se va en sueldo nada más de la gente que está ahí. Y hay algunas cosas que se dicen y que tampoco son ciertas y las tenemos que contar. Dicen, no, pero universidad gratuita no hay en ningún lugar del mundo. Lo habrán escuchado. Bueno, en Alemania es gratuita. En todos los países nórdicos es gratuita. En Uruguay es gratuita. Por nombrar algunos nada más. En Chile están en ese proceso y le está costando un montón. ¿Cuáles son los países que tienen mayor estándar de vida? Los países nórdicos, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia. Cuando uno habla y ve algo bueno, lo ve en esos países. Bueno, pagan alrededor del 50% de impuestos, porque esa es otra mentira. Acá los impuestos son carísimos. Y los ricos tenemos que... En realidad los pobres sostenemos a los ricos, es el discurso. Bueno, no es eso. No hay posibilidad de que eso suceda. Por eso es importante que tengamos claro esto. Esto también lo tengo que decir. Todo lo que pudimos hacer, todo lo bueno que pudimos hacer y también la situación actual, que no es solamente de un gobierno. Yo la verdad que trato de no perder tiempo en hablar mal de un gobierno. Lo que me parece que tenemos que reflexionar en tener verdaderas políticas de Estado. Y la educación es una verdadera política de Estado. Y creo que tenemos montones de ejemplos para llevar adelante. Un ejemplo me lo daba la otra vez la directora de la escuela. Hubo un problema con 4 familias en Villa Azul. Todo el colegio se reunió y juntamos ropa que le habían perdido, alimentos, y fue solidariamente. No le tenemos que enseñar solidaridad, surge ya directamente de las chicas y de los chicos. Y eso tiene que ver con la educación, eso no tiene que ver con otra cosa. Por allí está la cocinera de la escuela que dicen que me malcría, pero cuando nosotros vamos ahí, hoy esos chicos comen, y tengo que contar algo más, un porcentaje de nuestros sueldos compramos la comida de la escuela. Lo hacemos a partir de la cooperadora, o sea, no nos dan la plata del Estado para que nosotros compremos la comida. También lo tengo que decir porque todos los que estamos acá aportamos para que eso suceda y lo hacemos con mucho gusto y con mucho orgullo y cuando tenemos algo lo llevamos también a la escuela y lo llevamos adelante. Y ahí hay solidaridad también. La educación puede sacarnos adelante, no hay otras salidas. Lo decía el Papa Francisco cuando hace 2 años tuvimos la suerte de estar con él, casi 2 horas, un grupo de 200 rectores, conversando después de 2 días de taller con el Papa Francisco, nos dijo algunas cosas importantes. Primero, nos dijo, es importante que los chicos hagan lío. ¿Y qué quiere decir hacer lío? Que hagan política, pero de la buena, política para servir, no para servirse. Porque muchos entran en la política para servirse y no para servir. Cuando uno entra en política es para servir, para ayudar al otro. Por eso yo banco a los militantes políticos, venga de donde vengan, piensen como piensen, porque tienen esa generosidad de hacer cosas por los otros. Y eso me parece que es fundamental y es importante. Y tenemos que acompañar ese tipo de cuestiones. Tenemos problemas hoy, pero también tenemos desafíos. Y yo creo que en el mundo que se viene, donde algunos catastróficamente piensan que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas de los empleos, de la docencia. Es más, hay clases hechas por avatares y hay un montón de cosas en ese sentido.
Yo creo que eso no va a pasar, porque esos son modelos que hay que alimentarlos y alguien los tiene que alimentar, ¿no? Sí va a ayudar como herramienta. Ahí Walter me decía el otro día, en la Semana Social me invitaron a un panel, entonces hablábamos de tecnología y dije que la inteligencia artificial era una herramienta. Entonces la persona que era de una ONG dijo, no, es mucho más que una herramienta. Y yo no le quise contestar, porque si no me voy a poner a discutir con esta mujer y me voy a perder en lo que tengo que decir. Y cuando salgo le digo, Walter, ¿vos entendiste? Sí, si vende servicios, ¿qué querés? Es más que una herramienta. O sea, me lo simplificó muy rápidamente. Y tenía que ver con eso. Es una herramienta. Y esa herramienta la tenemos que saber utilizar como cualquier otra herramienta, como cuando pasó la Revolución Industrial o como pasaron cualquier otras cosas. Y fíjense que en el mundo moderno, el concepto de Estado nace posteriormente a la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vino el Estado? Porque dejamos de lado las monarquías. Cuando no había Estado, ¿qué pasaba? Pasaba que un rey mandaba y otros obedecían. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay Estado? ¿Sabe qué pasa cuando no hay Estado? Vean lo que pasa en Haití. En Haití no hay Estado. Cualquiera hace cualquier cosa, se matan entre todos, no hay gobierno, no hay nada, pero no hay universidad, no hay escuela, no hay comida, no hay salud. Eso es no tener Estado. Por eso es importante discutir cómo debería ser el Estado, una nueva estatalidad. Deberíamos discutir eso. Tenemos un instituto donde estamos empezando a pensar esto, cómo debería ser una nueva estatalidad, porque tampoco quiere decir que todo tiene que hacerlo el Estado. Ni una cosa ni la otra, porque los argentinos no queremos eso. Nosotros queremos que el Estado funcione bien y que funcione honestamente. Eso es lo que queremos, ni más ni menos que eso. Y tiene que haber gente idónea y tiene que haber gente que lo lleve adelante. Y tenemos que formar no solamente técnicos profesionales para la vida privada o pública, los tenemos que formar como buenas y buenos ciudadanos, porque son los que van a votar y son los que van a llevar adelante las políticas públicas si es que nos quedan. Y muchos de nuestras graduadas y graduados hoy ocupan lugares, y lugares relevantes. Y eso tiene que ver también con pensar el país. No se puede pensar una universidad sin pensar un municipio, sin pensar una provincia, sin pensar un país, sin pensar una región, ¿no? El otro día veía un capítulo de una docente nuestra, Cintia Otaviano, sobre el cruce de la cordillera de los Andes. Cuando San Martín pensó liberar Argentina, no lo hizo pensando en Argentina, pensó que no se podía llevar adelante si no se liberaba toda Latinoamérica de la colonia española. No lo pensó para un país, le costó exiliarse. Bueno, eso pasa en la Argentina, ¿no? O te proscriben o te exilian. No hay manera de poder lograr de verdad independencia, soberanía, que no son palabras vacías, no son significantes vacíos. Tienen que ver con lo que de verdad nos puede hacer vivir mejor a cada una y a cada uno de nosotros. Desafíos tenemos muchísimos. Consolidar las carreras, consolidar los claustros, que hoy todos funcionan. Hay un trabajo democrático en cada uno de los claustros muy importante, los departamentos, la escuela. Necesitamos terminar el edificio de la escuela, necesitamos que alguna vez, espero que se hace, tenemos contrato firmado, ojalá se pueda concretar. El edificio de Arenales, donde también tenemos contrato firmado y ojalá se pueda concretar. Poder seguir incorporando nueva tecnología, porque la tecnología también va corriéndose, poder tener investigaciones más pertinentes. Estamos creando una sociedad anónima con la UIA de Avellaneda y con Ubatec, que tienen mucha experiencia para poder generar dos cosas que nos parecen importantes: patentes y transferencia. Nosotros entendemos la transferencia no como un servicio solamente a cobrar, sino como la posibilidad de incubar nuevos productos que le sirvan a la comunidad. Y lo tenemos que hacer con el capital privado. Nosotros no somos negacionistas ni de lo público ni de lo privado. Creemos que en armonía funciona lo público y lo privado. Estamos convencidos de eso. Somos heterodoxos en esto, ¿no? En economía, ¿sí? Así que bueno, este es parte de los desafíos que tenemos. Tenemos el desafío de poder
tener diseños curriculares todavía mucho más flexibles. Estamos pensando en microcredenciales. Hoy el mundo no van a ser más las carreras como hasta ahora. Muchos de los que son más grandes habrán visto contenidos a materias y horas. Eso estaba hecho en base del docente. Ya eso acá ya casi no es más, salvo lo del 43, pero ahora están hechos en función de créditos en base al esfuerzo que implica estudiar para el estudiante, no en base a la clase que da el docente. Pero vamos a ir más allá de eso. Las microcredenciales nos va a permitir armar nuevas carreras con las mismas materias que tenemos e incorporar algunas optativas o algunas selectivas. Los chicos de esta universidad también nos interesan que no solamente cursen acá, sino vayan a cursar a otras universidades vecinas o a otras universidades del mundo. De hecho, la mayor flujo de intercambio se da con Quilmes y Varela. Hemos tenido más de casi 500 estudiantes en estos últimos años de intercambio entre las tres universidades. Creo que en todo el sistema universitario argentino no hay un número semejante. Y eso tiene que ver no solamente con la posibilidad de cursar en otro lado, porque hay otras culturas organizacionales y por ahí otro aprendizaje que va más allá del contenido. Ya no se enseña más por contenido, se enseña aptitudes, habilidades, el contenido está disponible en las plataformas y lo que tenemos que lograr es que ese contenido sea cierto. Lo que tenemos que buscar es la verdad, en el fondo. Hoy está en cuestión la realidad. Fíjense que hoy la realidad no sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Bueno, lo de periodismo lo tienen re claro con los fake news y todo eso. Bueno, no sabemos qué. Y imagínense qué pasa con la verdad, porque la verdad es científica, ¿no? Vieron que no hablan de verdad científica, hablan de evidencia científica. Es otra cosa. La verdad es lo que nosotros tenemos que buscar. Y para nosotros la única verdad es la realidad. Y si la realidad no es real, estamos en un problema, porque nunca la vamos a encontrar. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en eso. Lo científico, el método científico, tiene una hipótesis, tiene una tesis, tiene un desarrollo, tiene una verificación, generalmente doble verificación. Si no, no es científico, sino es lo que nos parece. Entonces, claramente hay un método científico y lo tenemos que llevar adelante. Yo de verdad quiero agradecer esto de corazón. Para mí era importante poder contarles un poco de la historia de estos 15 años. Tenemos miles de anécdotas, hemos escrito algunos libros con los primeros pasos. Tenemos grandes compañeras y compañeros que han pasado en este tiempo, algunos que nos han dejado, muchas chicas y chicos que yo siento que el orgullo UNDAP lo llevan adentro, lo llevan en el corazón. Yo solía hacer algunas charlas en una época donde contaba un cuentito, cerraba con un cuentito que era de un libro de Paenza, por ahí alguno lo leyó. El libro se llama Matemáticas, estás ahí. Un libro de Paenza, donde Adrián Paenza, que es un gran matemático, lo conocen, ¿no? Bueno, Adrián contaba una historia que era de principios del siglo XX en Inglaterra, ¿no? En la campiña inglesa. Entonces él decía que había un rancho y había uno de esos campesinos de la campiña inglesa viendo el río que estaba enfrente de su casa y había un chico ahogándose. Entonces el campesino va y lo salva al chico y lo saca del río, ¿no? Y el pibe se va a la casa y al otro día, lo voy a resumir porque es largo, al otro día viene un carruaje, un señor con una galera, un bastón, no sé si tenía bastón, pero pongámosle que sí. Llega y se presenta y le dice al campesino que le quiere dar una recompensa por haberle salvado la vida al hijo. Y el campesino le dice, no, esto lo hubiera hecho cualquiera. ¿Cómo no voy a salvar la vida de un chico? Seguramente cualquiera lo hubiera hecho. Bueno, y aparece otro chiquito de la misma edad que él, dice, bueno, pero yo lo quiero recompensar y voy a hacer una cosa. Yo quiero que... ¿Ese es su hijo? Sí, le dice. Bueno, yo quiero que su hijo estudie. ¿Qué quiere decir? La primera conclusión. Los chicos no estudiaban, solo estudiaban los hijos
de la aristocracia y de la alta burguesía de Inglaterra. Bueno, y el chico estudió. O sea, ese chico de ese campesino jamás hubiera ido a la universidad. Pasan los años y uno de esos chicos se enferma y lo salva el otro chico. El chico que estaba enfermo era Winston Churchill y el que lo salvó fue Ian Fleming, que había inventado la vacuna, ¿no? Bueno, yo decía, esto en realidad Adrián Paenza lo contaba por otra cosa, pero yo le di una vuelta de tuerca a eso y yo decía que yo soy el primer universitario de mi familia. Yo no hubiera podido estudiar y estudié en la UTN, que era la Universidad Obrera Nacional, y que hubo un hombre que no logró que estudiara un hijo de un campesino o un trabajador, sino un hombre que logró que estudiaran los hijos de todos los trabajadores, que fue Juan Domingo Perón. Pero después, y para concluir, pasaron los años y llegué a la conclusión que no todos los hijos, no todos en la Argentina podían estudiar. Había algunos que no podían estudiar porque ni siquiera sus padres habían trabajado. En los 90 tuvimos una época donde con políticas neoliberales mucha gente no quedó fuera del sistema. Estaban excluidos directamente, ya no eran patrones, trabajadores, estaban excluidos, ¿no? Ahí nacen los movimientos sociales. Esos chicos no podían ni terminar la escuela. Entonces hubo otro gobierno que logró que esos chicos con el fines pudieran terminar la escuela básica y que creó universidades en el conurbano y a lo largo de todo el país para que esos chicos también pudieran recibirse. Y ahí termina la historia de por qué con inclusión se pueden resolver los problemas de la Argentina y que cuando no hay inclusión, lamentablemente después pasan otras cosas, aparece el egoísmo, aparece la violencia, aparecen las peores cosas que podemos vivir. Así que de corazón, mi total agradecimiento a todas y a todos los que hacen posible que la UNDAP sea un orgullo para todas y para todos nosotros. Este aplauso es todo, absolutamente todo para vos. En el centro del escenario, nuestro rector, en esta charla, con un repaso impresionante, un resumen Lerú. Un resumen Lerú fue, porque hay mucho más para contar, ¿eh? Hay muchísimo. Les vamos a pedir que tomen asiento porque tenemos una sorpresa. Primero vamos a pedirle al gabinete de la UNDAP, por favor, subir al escenario para hacer una foto de familia que quede como registro de estos 15 años. ¿Dónde están los compañeros y compañeras del gabinete de la UNDAP? Aquí está la foto de familia. Y les vamos a pedir que no se bajen del escenario, porque la Escuela Secundaria Técnica tiene una sorpresa. Hay una sorpresa esta tarde. Espere, no se baja nadie, como en todos los cumpleaños. Hay una celebración, hay un festejo. ¿Qué tiene que haber? Una torta.
Y desde la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAB, Lorena Villera, que como decía Jorge, lo malcría. Mirá qué maravilla. La torta de cumpleaños. A ver, a sostener. Aunque sea, sí, aunque sea a capela, no tenemos velita, pero aunque sea un encendedor, ¿qué les parece si improvisamos un feliz cumpleaños y soplamos, aunque sea simbólicamente? ¿Les parece bien? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas que los cumplas feliz. Ahí está, muy bien. Por muchos, muchos años más a nuestra querida UNDAB. A ver. Me olvidé algo, lo voy a decir ahora, que es la bandera. La bandera es la primera vez que la tenemos acá. Fue un concurso y tiene toda una larga explicación. Hemos hecho hasta capacitaciones para que se comprenda, pero el concurso implicaba tener una bandera institucional. Nosotros en los actos académicos tenemos la bandera argentina, la bandera bonaerense y nos faltaba la bandera de la UNDAB. Así que hoy por primera vez tenemos la bandera. Nosotros creíamos cuando lanzamos el concurso que no se trataba solamente de poder mostrar aulas, laboratorios, sino también banderas, y las banderas representan cosas, representa memoria, representa nuestro compromiso con la Argentina, representa un montón de valores que creo que tienen que ver con esta universidad y con la educación pública. Así que hoy por primera vez estamos mostrando la bandera de la UNDAB. Es más, tuvo retoques hasta último momento de manos de Lucrecia Piatelli, que es una maga de todo esto. Bueno, y no nos queremos ir, pareciera. No nos queremos, bueno, como pasa cuando uno lo pasa bien, no nos queremos ir. Pero bueno, de esta manera damos por finalizado este acto conmemorativo. Agradecemos la presencia de todos, de todas. Invitamos a seguir participando de las actividades por el 15º aniversario de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.